Ya no interesa jugar bien o mal, el conjunto de Miltos tiene que salir a buscar los 3 puntos. Vamos a ver también cómo se van desenvolviendo las jugadoras del conjunto de Tacuarí. La imagen de Chávez, ahí está Sánchez para mover. Guaraní tiene 6 puntos, Tacuarí todavía no sumó en lo que va del torneo. Vemos a Martínez. Sonó el silbato, ya están jugando. Guaraní, Tacuarí. Aquí está el toque del legendario. Ortiz. Pelota que va teniendo Benítez. Hilda Benítez. Abre sobre la presencia de Troche. Benítez. Galeano, el toquecito atrás. Atención. Presiona. Lorena Báez. Complica en la salida a Guaraní. Paniagua. Paniagua. Tamara que mete el pase por el medio. Buscando Ortiz. Aquí le queda a Espinosa. Corta en el fondo López. El balón arriba. Cae en territorio de Chávez. Presionó bien Tacuarí. Y entiende que por ahí puede herir a Guaraní, ¿no? Sí, justamente empezó con la presión alta. Decíamos que era Guaraní el que iba a salir a proponer, pero el conjunto de Tacuarí se está plantando de buena manera ya con la presión alta, haciendo dudar también a la defensa de Guaraní. Lateral que se cumple. Pelota que va teniendo Legendario con Paniagua. Juega para Galeano. Presiona Mareco. Galeano que va descargando entonces con Florentín. Aquí el cambio para Troche. En su terreno maneja la pelota el Legendario. Ortiz. Benítez. Florentín. Con confianza sale Guaraní. Espinosa interviene. Paniagua, Galeano, puede cruzar, juega con Benítez. Corre para presionar arriba, se complica en el fondo Guaraní, pero casi dije, va enmendando su error, no. Ahora sí, ahí llegó a presionar Martínez. Después el juego viene para el Legendario, Delgado juega de primera. Carga Guaraní buscando el primero en el cotejo. Delgado. También está Sánchez marcando el pase, Espinosa. Buena recuperación de Achucarro. Domina y avanza el balón hacia el arco de Guaraní, donde nadie aparece con camiseta de Tacuarí. Sin problema, Romina Florentín. Avanza Legendario. Martínez. Viene el centro al corazón del área, donde va despejando Chávez. Galeano. Juega para Ortiz. Puede ser buena la carga para Guaraní. Atención a ver cómo termina. Martínez. Ahí está Martínez, acelera y gana posición. Martínez cruza la pelota. Salinas. Domina sin problema Salinas. Esta es la salida entonces para Tacuarí. Arriba, 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 dice la arquera. Insiste Guaraní. Va Espinosa, marcando Chávez. Gómez. Presionó bien Sánchez. Queda sentida la jugadora Gómez. Insiste Guaraní. Espinosa juega para Sánchez otra vez. Ahí está Daisy. Juega para Galeano. Trabaja el balón Guaraní. Saca el remate. Afuera el disparo. Es importante, Junior, que aparezca también allí arriba, tanto pivoteando como distribuyendo también de espaldas al arco, la presencia de Angie Delgado, que es siempre importante allí en el ataque de Guaraní. Todavía no se está acomodando el conjunto Legendario, está imponiendo la presión Tacuarí, que va a ser un buen negocio justamente para de repente crearle un poco de peligro al equipo de Sotelo. El centro largo por parte de López, complementando. Aparecía Araceli Villalba. Recupera Troche para Guaraní. La marca en el fondo de López. Va picando Lorena Báez. Atención con esta carga. Cruza y marca. Florentín cuerpea y gana. Ahí está Florentín. Pierde en salida. Rivas. Mete por el medio. Desvió Ortiz. Cruzó tiempo. Recuperando entonces Troche y la salida es para el Legendario. Anticipa de buena forma Gómez. Le queda a que remate Mareco.
El recurso tratando de sorprender a Chávez, la arquera de Guaraní. Buen rescate allí de Gómez en el medio sector. Es un buen recurso también, Junior, esto de pegarle al arco cuando no se puede profundizar. Entonces, para mí, buena respuesta por parte de Nayeli Marecos, que no surtió efecto. Desviando, Villalba, marca Chávez, Galeano, dominó, abrió para Paniagua. Paniagua quiere adelantar para Espinosa. Se arrojó Marcia Gómez. Aquí le queda la goleadora del torneo. Tiene 3, ¿no? 3 goles. 3 goles. Vamos a actualizar también ya enseguida, repasando los números con Claudia en cuanto a materia de goleadoras. Quiere el avance Guaraní. Ahí pierde Troche. La recuperación y la carga es de Tacuarí. Intenta la apertura para Chucarro. Lucha en el fondo Benítez. Y ahora va quitando Florentín. El pelotazo que va. No llegó Delgado. Habrá salida de mano para Tacuarí. Ambos equipos están totalmente desacomodados, principalmente Guaraní Junior, que no está encontrando los espacios, que no está encontrando su juego para poder crear algún tipo de peligro al pórtico de Salinas. Y no le gusta eso a Guaraní, ¿eh? Que la marca pegajosa muchas veces incomoda mucho a las jugadoras de Guaraní y es normal eso, ¿no? Y es una estrategia que está utilizando Tacuarí. Sí, justamente es un buen negocio, como ya dije, para el conjunto de Tacuarí. Como le van marcando también a Joana Galeano, que es la que genera las jugadas de peligro con sus pases entre líneas también. Entonces va a tener que trabajar bastante allí Joana para poder deshacerse de la marca. Y otro detalle que tiene Guaraní es que sale jugando del fondo. Cuando aquí está avanzando Espinosa, con peligro el avance. Espinosa, línea de fondo, quiere cruzar. Chávez y la marca. Profunda llegada, aceleración de Espinosa. Buen desborde también por ese costado izquierdo de Wilma, que tiene mucha zancada justamente con las pelotas largas. Es un buen recurso que tiene el conjunto de Guaraní para ver también si puede desequilibrar el marcador a su favor. Es salida de arco. El centro de Paniagua. Salió como para cortar Salinas, no llegó a la pelota, pero tampoco llegó la jugadora de Legendario. Decía en el comentario anterior de que Guaraní sale jugando desde su arco y por ahí alguna presión, como ya vimos hace rato, puede robar alguna pelota importante Tacuarí. No levanta, no rifa mucho Guaraní la pelota en salida, por ejemplo. Cuando aquí está avanzando otra vez Guaraní, viene el disparo. Tapó Salinas, insistiendo Espinosa. Ahí está Espinosa dentro del área. Espinosa cruza al medio. Pelota que domina Ortiz, saca el disparo. Tapó Salinas. Se salvó el arco del Tacua. Insiste Guaraní. Atención, aquí está Paniagua. Dominando la pelota Paniagua, marcando Mareco. Apura el Legendario. El cruce para Troche. Avanza Guaraní. Juega con Martínez. Martínez marcado por Achucarro. Centro que viene al medio. Salinas. Se le fue la pelota. Le queda a Sánchez. Buscó a Espinosa. Y ahí reaccionó Salinas y esto sigue 0-0. Y en 2 tiempos, Diana Salinas, o Gladys Salinas en este caso, se quedó con esa pelota picante que por 2 veces botó allí dentro del área. Entendió también Guaraní que puede de esa manera tratar de marcar el primer gol, pero en este caso Salinas le dijo que no al conjunto de Guaraní. ¿Cómo está la tabla de goleadora, Claudia, en lo que va de este torneo? Y encabeza justamente Wilma Espinosa con 3 goles. Le secunda con 3 goles también Karina Castellano, al igual que Amada Peralta. Misma cantidad de goles para Alicia Bogado del Sportivo Luqueño. Y con 2 está Claudia Martínez del Sportivo Ameliano. Bogado convirtió 3 goles en la fecha anterior. Así mismo la veíamos, recordamos que la veíamos Fue muy emocionante, sí, su nota, ¿eh? Justamente, con lágrimas en los ojos, ella iba relatando también que volvió después de mucho a pisar un campo de juego. Chávez marca en el fondo Tacuarí la salida con Gómez. Esperando el pase por el medio, Mareco, sin embargo, decide adelantar. Domina Florentín. Chávez. La
primeras 2 fechas solamente recibió un gol, ¿verdad? La arquera de Guaraní. Así mismo, fue en la fecha 2 ante General Caballero, donde el conjunto aurinegro había ganado 5-1. Avanza Guaraní, puede ser el primero. Pelota para Espinosa, arriba la bandera. Arriba la bandera. Estaba adelantada entonces Wilma Alice Espinosa. Buen pase también, pero ya la última línea del conjunto de Tacuarí ya dio ese paso para dejar inhabilitada a Wilma Espinosa, que la están buscando bastante, Junior. Siempre se sabe lo que puede aportar Wilma al equipo, entonces una jugadora bastante desequilibrante allí por ese costado izquierdo. 10 de juego, 0-0 está el partido. Salida de fondo es para Tacuarí. Son 2 la categoría, ¿no? La sub-18 y la principal en competencia. Así mismo, el último campeón de la categoría sub-18, por ejemplo, es Cerro Porteño, que le había ganado en la final al Olimpia por 1-0 en su cancha, Junior. Dominando Ortiz, juega por el medio, pierde la pelota Guaraní, Achucarro insiste, y ahora Gómez lanza esa pelota donde aparece la marca de Florentín. Corre Troche, Arminda. Las indicaciones de Miltos. Pide Lorena la pelota. La salida de fondo para Guaraní. Ortiz. Ortiz aguanta la marca. Juega para Galeano. Recibiendo Paniagua. Paniagua, Galeano. Se va mostrando Martínez. Martínez. Marca en el fondo Gómez. Corre Lorena Báez. Llega la pelota. Ahí está Lorena. Aquí va dominando Villalba. Báez. Silvia Báez. Silvia Báez. La número 10. Silvia Báez. Tenemos 2 Báez en Tacuarí cuando avanza Guaraní. Hablando de 10. Arriba otra vez la bandera. Y otra vez Wilma Espinosa en posición adelantada. Ya vemos también cómo va a tratar de solucionar Sotelo ese problema que está teniendo con respecto a la presión alta que ejerce el conjunto de Tacuarí. Va a ir tirando pelotas a las espaldas de la defensa y ver también qué puede hacer allí en sus corridas o subidas, en este caso Wilma Espinosa. Que es una jugadora muy rápida, Es muy rápida, bastante desequilibrante, Junior. Y bueno, por algo también es la goleadora. Estuvo también inscripta en la tabla de goleo en lo que fue el torneo Apertura y en este clausura no está siendo la excepción. Avanza Tacuarí, atención, Lorena Báez. Ahí está Lorena, marca con firmeza en el fondo Guaraní. El despeje, el balón arriba. Corre para presionar Espinosa, marca López. No quiere complicaciones López, saca el balón hacia el costado. Habría que ver también, Junior, si es que le da el resto físico a Tacuarí para seguir manteniendo esa presión que está ejerciendo en estos momentos. Tenemos 13 minutos de partido, no le está dejando jugar a Guaraní, pero habría que ver también si es que le da el físico al conjunto de Barrio Jara para tratar de sostener y también para desequilibrar el marcador a su favor. Queda sentida una jugadora de Tacuarí, creo que es López, dentro del área. Cuando va cargando Galeano, cuando va teniendo Guaraní, se va recuperando entonces la defensora. El envío que va a Salinas, que manotea esa pelota. Y ahí aparece controlando y despejando una jugadora de Tacuarí cuando Lorena Galeano, o Joana Galeano en este caso, interviene en el partido. Viene el centro, pelota que le queda, Sánchez se acomoda, Sánchez dispara, tapó Salinas, potente remate de Sánchez, tapó Salinas, insiste Guaraní, la marca en el fondo, aquí le queda Galeano, obra de arte, pintura, es para aplaudir, señoras y señores, ¡gol! ¡Golazo!
golazo, golazo, golazo de Guaraní. Guaraní. Apareció entonces Johanna Galeano, señoras y señores, con este disparo excepcional. Johanna Galeano dice: estoy presente en el partido. Soberbio disparo. Guaraní 1, Tacuarí 0. Al fiel estilo de Johanna Galeano, tras varios rebotes y dudas allí en la defensa de Tacuarí, justamente Salinas ya había hecho un tapadón previa a esa jugada, pero qué gran gesto técnico de Johanna Galeano, que la mandó a guardar y ya pone 1-0 arriba al conjunto de Guaraní. 1-0 ganando Guaraní el partido con un golazo. Como siempre se dice, de la galera sacó algo Johanna. Y es que era la forma de repente también de abrir, ¿no?, el marcador, porque se cerraba bien Tacuarí. Con este tipo de disparos sorpresivos, lógicamente con mucha clase. Así mismo, justamente hablábamos de ese paso que daba hacia adelante, la última línea de Guaraní, de Tacuarí, que la dejaba muchas veces inhabilitada a Wilma o también a Angie Delgado, pero siempre es una buena opción, un buen recurso, y bueno, que lo aprovechó de la mejor manera Johanna Galeano, que tiene una pierna envidiable realmente. 1-0 gana Guaraní. Y esto obligará a Tacuarí a salir. Y va a tener mayores espacios seguramente Guaraní. Veremos cómo es el desengaño, el desenlace también de este partido. Ahí está teniendo Ortiz. Falta sobre Ortiz. Infracción sobre Ortiz. Habrá pelota entonces para Guaraní. Y va a caer mucho también Tacuarí en esto, en las faltas. Aquí vemos la reiteración de Rivas, que le dejó también allí el piecito a Fidencia Ortiz Jr. Bueno, ahora tiene a su favor un tiro libre. Vamos a ver si aprovecha o no esta pelota parada del conjunto de Sotelo. Tiro libre le pega Martínez. Tiro libre le pega Martínez. Pelota para Guaraní. Viene Martínez con el centro. Atención, Salinas que manotea. Le queda ahí la chance a Espinosa. Gol. ¡Gol! De Guaraní. Guaraní, señoras y señores. Fue a presionar Benítez. Y ahí le quedó la pelota a la goleadora del legendario, la goleadora del torneo, a Wilma Alice Espinosa. Firma el segundo para el legendario. Y otra vez dudas allí en la defensa de Tacuarí. De vuelta Salinas tuvo que salir a apagar el fuego, pero allí tenía enfrente a Wilma Espinosa, que no te perdona nada, Junior. Entonces ya marca el segundo tanto de Guaraní, en este caso el cuarto que convierte ya en el torneo clausura Wilma Espinosa, que obviamente este tipo de pelotas no va a desperdiciar, y ya está 2-0 arriba el conjunto de Sotelo. 2-0 gana Guaraní y quedó sentida Salinas, ¿verdad? Que chocó con López, parece, en ese intento de despeje. En esa última jugada quedó bastante sentida, allí la vemos, está siendo atendida, es el pie izquierdo el que está siendo justamente verificado o tratado en este caso. Salinas, que es bastante importante allí en el arco del conjunto de Tacuarí, siempre salvando pelotas importantes. En los 2 goles al menos no tuvo mucho que hacer, entonces es una pieza fundamental también que tiene Miltos allí en su equipo. Vemos a las suplentes de Tacuarí. Vamos a conocer a ellas. Primeramente pasemos por el banco de Guaraní. Sí, allí se encuentran Leticia Sandoval, Nora Peralta, Luz Franco, Sol Mora, Mayri Cristaldo, Giovanna Mingo y Liz Lescano. Bueno, 2-0 ganando Guaraní. ¿Y en Tacuarí? Dayana Ullón, Diana Ortellado, Evelyn Fornerón, Patricia Méndez, Evelyn Garay, Fátima Palacios y Luz Paola Costa. Bueno, gana Guaraní 2-0. Mareco intenta la salida.
Guaraní demostrando y ratificando su favoritismo en el partido, 2-0. Ahí está la capitana. En este torneo la capitana es Florentín. En la primera parte del año fue Espinosa. Iba alternando también con Angie Delgado esa capitanía, pero ya en este torneo clausura Florentín se quedó con esa cinta. Avanza Guaraní, atención, Espinosa, puede llegar, llegó nomás, aceleró a fondo Espinosa y aquí tiene posibilidad para el tercero. Guaraní juega, presiona, Sánchez aparece también, entonces interviniendo en ese sector. La jugadora de Guaraní, Sánchez, viene la salida, Lorena Báez, juega por el medio, buscando a la otra Báez, no pudo hacer pie de buena forma, López y la marca en el fondo, Leti que quita de esta forma, arriba el envío. Lucha Hilda Benítez, Gómez, Lorena Báez, juega para Mareco, viene la salida para Tacuarí a ver si consigue el descuento, marca en el fondo Troche, Martínez y ahora Oviedo, Ortiz, tiene la pelota Guaraní. Roba y avanza Martínez, atención con esta carga, nuevamente buscando otro tanto más Guaraní en el partido, viene el cruce fuerte el cruce de Delgado, aquí perdió una buena chance Guaraní de firmar otro tanto. Sí, justamente buena presión allí de Martínez por el sector derecho. Pase que va al medio, pero no estaba nadie allí para recoger el balón. Entonces esa pelota ya se perdió también por la línea final. Lateral. El balón que se cumple. Martínez. Mareco. Chávez. Mareco. Lateral, salida será para Guaraní. Le va a costar bastante al equipo de Tacuarí tratar de rearmarse, reagruparse en todas las líneas para poder por lo menos descontar antes de que se vaya esta primera etapa, porque como sabemos Guaraní es un equipo goleador, como lo es también Wilma Espinosa. Sus delanteras son bastante letales, efectivas, entonces no te van a perdonar nada. Ya tiene que ver también Miltos cómo va resolviendo ese problema. Tacuarí que no puede salir del asedio que está imponiendo el conjunto de Guaraní. Y aquí avanza Tacuarí, atención, pelota que va pidiendo Villalba. Marca con mucha experiencia, con firmeza Benítez en el fondo de Guaraní. Después se equivocó en la entrega. Mareco, el disparo débil. Galeano. Benítez, Florentín. Peinando Sánchez. Presiona Delgado. Juego para Salinas. El toque para Gómez. Presionando Martínez. Recuperando para Guaraní. Ortiz. Dejando para Galeano. Galeano puso una buena pelota para Martínez. Y avanza Guaraní. Ahí está Martínez, que no llegó al balón. O estaba adelantada también Martínez. Estaba adelantada. Bueno. Tremenda pelota también que mete allí Joana Galeano. Y no suele ser la excepción, porque solemos ver pase de esta naturaleza, Claudia, de ella. Sí, así mismo es una de sus especialidades. Ya la veíamos también en campeonatos pasados con el conjunto de Libertad Limpeño, donde también ella tuvo su paso. Bueno, es una jugadora completísima, Junior, que es un espectáculo realmente verla en campo de juego. Así es. Y lo estamos disfrutando por Tigo Sports. Atención. Ahí está Gómez. Marca Paniagua. Una muy buena incorporación de Guaraní es Paniagua, ¿eh? Sí, justamente ella proveniente del Sportivo Ameliano, ahora ya también pega el salto. Ella estuvo jugando en Olimpia en las juveniles, el conjunto franjeado, luego pasó a Ameliano y ya ahora está también incorporándose a lo que es el equipo de Guaraní. Habría que seguir también su campaña, una muy buena jugadora. Habría que ver qué es lo que va aportando también al equipo de Sotelo.
Así mismo. Rivas. Parece que hay un cambio posicional de Tacuarí. López sube como delantera y Rivas baja en la defensa. Me da esa sensación. Ya vamos a estar pendiente de ese cambio táctico dentro de la plantilla de Tacuarí. Que saque de mano con Paniagua. Florentín vuelve a jugar con Paniagua. Falta. Espinosa sufre la inflexión. Sabemos lo que representa Olimpia, Libertad Limpeño, Cerro Porteño en el fútbol femenino en los últimos tiempos. Pero creo que Guaraní es el equipo que más ha evolucionado también en esa materia y metiendo competencia a los citados. Totalmente, Junior. Guaraní es un equipo que vino de menos, o sea, que fue de menos a más en este caso. Gran productividad que tuvo el equipo de Sotelo, que se fue afianzando a lo largo y ancho de lo que fueron sus presentaciones en los torneos anteriores y obviamente logrando la histórica campaña de acceder entre los 4 mejores equipos en el torneo pasado. Centro que viene, el cruce fuerte, pelota que pica y termina afuera. Más que un centro, creo que buscó directo el arco de Salinas. Martínez que caiga en el segundo poste esa pelota. Bastante importante también el aporte por ese sector de Martínez, que presiona, que también tiene buena zancada, entonces es una muy buena opción también para Guaraní, tanto por el costado izquierdo como el derecho. Tiene jugadoras muy habilidosas que le puede sacar provecho. Atención, falla en el fondo Guaraní y va entonces Lorena Báez, saca el disparo, impactó en Benítez y permite para que reaccione y Guaraní pueda formar defensa, pero aquí está Mareco, dominó contra el pecho, ¡golazo! ¡Gol! Tacuarí, señoras y señores, y es para aplaudir. Dominó contra el pecho Mareco y sacó el remate seccional. Imposible para Chávez. Fíjense, dejó picar una vez y después remató con mucha presencia. Pelota imposible para la arquera de Guaraní. 2-1 está el partido. Tarde de golazos. Podríamos denominar esta tarde justamente, Junior. Gran definición de Nayeli Marecos, que marca su primer gol. Gran gesto, se acomodó de muy buena manera y le pegó. Qué golazo realmente. Y también es el segundo gol en todo el torneo que le hacen a Nayeli, a Chávez justamente. Y va Tacuarí buscando la paridad. Marca Florentín. Y se ve nomás lo que te venía diciendo Claudia, que Guaraní siempre trata de salir jugando desde el fondo. Aquí se complicó y Tacuarí capitalizó entonces en el descuento. También eso veíamos en las anteriores presentaciones de Guaraní. Es un equipo que no la va a rifar fácilmente. Se caracteriza mucho el juego de Sotelo con salir jugando desde el fondo. Muchas complicaciones también en ese sector. De vuelta, ya después del gol se animó un poco más Tacuarí, que busca la paridad y va a volver aparentemente a esa presión. Como te iba diciendo también, Junior, no sabemos cuánto tiempo le va a durar el resto físico al conjunto de Miltos. Habría que ver también cómo termina este partido y obviamente si es que le da o no el resto para terminar empatando o por qué no ganando también. Salinas. Recuperando Paniagua para Guaraní. Bajó por el medio. Marca Gómez. Delgado. Martínez. Galeano. Ahora le queda Ortiz. Juega con Galeano. Ortiz. Avanza Guaraní. Cruza Rivas. Saliendo Tacuarí. Gómez. La marca abajo de Paniagua y la falta. En esa disputa sufre la infracción Paniagua. Arce estaba cerca, cobró la falta y la pelota es para Guaraní. Bastante fuerte esa entrada justamente entre Paniagua. Allí vemos Gómez, la que fue a disputar ese balón. Le dejó allí la plancha también.
Rivas. Benítez. Salinas. Cuán importante va a ser también, Junior, la aparición de Lorena Báez, que hasta el momento no está pudiendo encontrarse con el balón, no está pudiendo encontrar los espacios para poder crear alguna jugada de ataque. Sabemos la importancia que tiene Báez dentro del equipo de Miltos, pero todavía no está encontrando su espacio, no está encontrando su lugar. Por ende, todavía no se va acomodando en lo que va del partido. Así es. Bueno, hay momento de hidratación, momento de pausa, 30 de juego, 2-1 la victoria de Guaraní y es momento de análisis para que Claudia Blanco se pueda explayar el trámite del partido hasta aquí. Como veníamos diciendo, era Guaraní el que iba a salir a proponer, bastante dubitativo, podríamos decir, los primeros minutos en ese sector defensivo del conjunto de Guaraní. Después se fueron acomodando. Tacuarí también, que impuso esa presión alta, fue a buscar bien arriba a ver qué podría hacer justamente, pero rápidamente encontró las herramientas necesarias el conjunto de Sotelo, que con esa jugada que vemos ahora mismo en pantalla, la de Joana Galeano, que resolvió de muy buena manera, no pensó dos veces para mandar al fondo ese gol y poner el primer tanto de Guaraní, que le dio esa confianza para salir a buscar el segundo gol, que lo consiguió a través de Wilma Espinosa también con una gran definición. Y ya después también se fue quedando un poquitito atrás, ya se fueron acomodando también las jugadoras de Guaraní. Tuvieron una única oportunidad, que fue esa jugada de Nayeli Mareco, donde acomodó el cuerpo, la paró de pecho y le pegó de derecha también. Tremendo golazo que nos regalaron, o que nos están regalando en este caso, ambos equipos. Es importante, Junior, también ver la calidad que tienen las chicas. Es muy lindo ver cómo juegan las chicas. Yo sé que mucha gente que se va también prendiendo de a poco a lo que son las transmisiones de fútbol femenino, de repente les puede sorprender la calidad, la técnica de las jugadoras, pero aquí en el fútbol femenino paraguayo tenemos bastante materia prima, tenemos calidad, tenemos clase, nada que envidiar a los demás países. Sin lugar a dudas, hay mucha evolución a esta parte en lo que es el fútbol femenino de nuestro país. Y nosotros disfrutamos partido tras partido, fecha tras fecha, cuando este disparo de larga distancia saca López por las pantallas de Tigo Sports. López también que busca tratar de resolver esa jugada, no le pegó de buena manera. Recordamos que López también tiene muy buen pie derecho, suele hacer goles fuera del área, entonces vio la oportunidad, le pegó, pero pasó muy lejos del arco de Chávez. Paniagua. Ortiz. Delgado pierde la pelota. Saliendo Silvia Báez. Gómez. López. Lorena Báez. Gómez. Toca para Villalba. Intentando meter el centro Villalba. Pelotazo en el rostro de Florentín, ¿verdad? Sí, así mismo. Recibió un impacto allí en esa última jugada la capitana del aurinegro, que ahora ya se acerca también a ver cómo está Arce, la árbitra del encuentro. Escuchábamos también al técnico de Guaraní, que pide que se juegue por abajo. Justamente pide también tranquilidad para su equipo, porque se está quedando un poquito atrás. Bastante fuerte esa pelota en el rostro de Florentín, que quedó obviamente sentida. Sí. La salud está en primer lugar, entendió Arce perfectamente también. Y paró el trámite para que pueda recibir asistencia, que no fue necesaria finalmente, Florentín. Lateral, ahí está Villalba, Araceli. Villalba juega. Golpe de cabeza de Martínez, Jessica Martínez.
2-1 gana Guaraní, pero viene Lorena Báez. Galeano evacuando el balón hacia campo adversario. Cruza Gómez. Tiene que tranquilizar también Guaraní, no se puede confiar. Ya vemos también un poco de nerviosismo en las jugadoras del conjunto aurinegro que quieren ponerse una vez más o aportar un gol más para ir a los vestuarios con una ventaja de 2 goles. Veremos si consigue, ¿no? Avanza Guaraní. Salinas revienta esa pelota. Guaraní quiere el tercer tanto, Tacuarí quiere la paridad. Y definitivamente tiene que aparecer Lorena, que es la jugadora más desequilibrante que tiene Miltos en su plantilla, que como ya dije, no está encontrando los espacios, están jugando muy lejos una de la otra, las jugadoras de Tacuarí, que andan levantando mucho la pelota, Junior. Creo que eso no es una buena opción. Tiene que tratar de manejar el balón, construir la jugada, esa transición del sector del mediocampo para adelante, a ver qué podría también, que pueden decidir las jugadoras que tienen el balón en su poder. Avanza Guaraní, Sánchez juega, descarga para Espinosa, traba y gana. La defensora del Tacua cuando aquí aparece Galeano jugando con Espinosa. Avanza Guaraní, falta a la entrada del área mayor, infracción, tiro libre peligroso para Guaraní. Y justamente eso, Junior, bastante peligrosa esa entrada de Jacqueline Rivas, que es la primera amonestada del partido para el conjunto de Tacuarí. Ahí vemos la jugada. Sí, hubo falta, Junior. Que también se habla de la viveza que tiene Wilma Espinosa para aguantar allí. Y bueno, también forzar el error allí de Rivas, que ya está pintada de amarillo. Y gran tiro libre que tiene el conjunto de Guaraní para poder aumentar el marcador. Ya vemos a Angie Delgado, que va a ser la que le va a pegar al balón. Yo creo que le pega al arco. Es una posición muy buena justamente para que le pegue Angie, que tiene buena pegada también. Autoriza la jueza, va el remate de Delgado. ¡Oh, travesaño! Travesaño, señoras y señores. Se perdió Guaraní, el tercero, el travesaño dijo no. Sí, Angie, que directamente buscó ese arco, la pelota que se levantó un poco, sobrepasó lo que es la barrera, pero impactó el travesaño, le dijo que no a Delgado. El partido continúa 2-1 a favor de Guaraní. Viene el centro, Galeano buscando otra vez a Martínez. Vuelve a cargar Guaraní, el centro, atención, le va quedando a Sánchez, disparó. Monumental tapada una vez más de Salinas. Una vez más Salinas dijo no a un gol de Guaraní, que insiste con Martínez, línea de fondo, centro que viene. Villalba saca otra pegada interesante de Guaraní, creo que fue Sánchez, y otra buena tapada de Salinas. Y hablábamos de la importancia de Salinas, de Gladys Salinas allí en el pórtico de Tacuarí, que otra vez salva a su equipo de lo que podría haber sido el tercer gol. Y otra vez dudando esa defensa de Tacuarí, que no puede sacar, que no está teniendo una tarde buena, no está teniendo una tarde fácil. Allí vemos reiterada la jugada, fue Wilma Espinosa, sí, la que pateó. Entonces Salinas le dijo que no esta vez. Galeano, insiste Guaraní, pero viene la salida para el Tacua. Corta Benítez. Al juego sobre Martínez. Pelota fuerte para Delgado. Le cuesta muchísimo a Tacuarí salir de contragolpe. Prácticamente todas sus jugadoras están en su campo. Entonces no encuentra el camino el conjunto de Miltos para salir también de esa presión que ahora mismo está ejerciendo Guaraní. Entonces
estaríamos mucho más cerca de lo que podría ser un tercer gol de Guaraní que el empate de Tacuarí. Martínez, ¿no? La que está sentida. Aparentemente es Martínez Jr. Jessica Martínez. Tras esa última jugada quedó muy sentida, inclusive va a salir en camilla. Vamos a ver también si es que de repente pide algún cambio, pero ya la vemos bien, aparentemente. Va a salir caminando, ¿no? Impresionante cómo Wilma Espinosa puede o sabe deshacerse del marcador. Busca, se crea el espacio y te pega de cualquier lado. Potentísimo el disparo, ¿eh? Por eso mayor mérito de Salinas también al evitar que avance hacia su arco esa pelota. 40 del primer tiempo, gana Guaraní 2-1. Gómez que peina. Pierde Paniagua. Gómez. Pinoza recupera. Juega con la jugadora de Guaraní que queda sentida. Habrá tiro libre entonces para Guaraní. Falta sobre Sánchez. No para de buscar Guaraní ese tanto tranquilizador, podríamos decir, porque de alguna u otra manera, si bien Tacuarí no está encontrando el camino para poder igualar el partido, puede venirse alguna que otra contra. Galeano mete el centro. Resta en el fondo López. Le vuelve a quedar a Galeano y vuelve a cargar. Guaraní entonces buscando el tercero. Manotazo de Salinas. Marca Chucarro. Lateral. Troche. Villalba al despeje. Lateral. Una mano ahí. Bueno, mano. Y tiene que replantearse Miltos cómo podría rever este resultado, porque definitivamente no está funcionando de buena manera. Su equipo, tanto en defensa, medio campo, no hay asociación, no están apareciendo sus jugadoras claves. Inclusive podríamos citar la única jugada de peligro que tuvo el equipo de Miltos, que fue el que terminó justamente en el gol de Nayeli Marecos. Después no hubo más ocasiones de peligro siquiera del equipo de Tacuarí. Aquí carga Guaraní, puede ser para Guaraní, a ver cómo termina. Tiene Espinosa. Llegaron a defender jugadoras de Tacuarí, pero llega el pase ahí para que pueda haber un cruce. Espinosa intenta el remate, una mano. No pudo definir Guaraní esta última carga. Buena apertura de Fidencia Ortiz por ese costado derecho. La vio destapada a Jessica Martínez, que cruzó, pero no pudo conectar. Le quedó. Erró la pelota, en este caso Wilma Espinosa, que terminó impactando por la mano y se perdió lo que podría haber sido el tercero tranquilizador para el equipo de Guaraní. Lateral, Troche. Se acerca Galeano por el medio. Recibiendo Johanna. El cambio. Orientado entonces el balón para Espinosa. Espinosa que supera a Gómez. Y va la goleadora de Guaraní. Mete por el medio, al menos intentó Chávez. Cierre de Chávez. Juega con Gómez. Chávez. Aquí viene el despeje de Paniagua. Luchando ahí Báez. Espinosa quiso jugar. Se desvió esa pelota. No la agarró bien en esta última jugada, en ese último pase que pedía justamente Fidencia Ortiz. Entonces el balón termina en el lateral.
Tacuarí que no puede salir del fondo, no puede hilar 3 pases seguidos. Justamente escuchábamos en el sonido ambiente a Salinas que pedía que bajen el balón porque la están levantando demasiado. Martínez juega con Ortiz. Galeano, pelota otra vez para Ortiz y hay panorama. Ortiz, atención, Delgado define, Delgado define, Delgado define, se acomoda Delgado, no definió, pero va teniendo la pelota todavía Guaraní. Ahí está Delgado, descarga bien el disparo de Martínez. El bloqueo, creo que era antes ya el disparo de Delgado, cuando estaba más frontal al arco. Insistiendo Guaraní con Paniagua. Va Tami, ahí está Paniagua. Tami que mete el centro, marca en el fondo Chávez. Estamos sobre adición a partir de ahora. Lorena Báez adelantando esa pelota buscando a Mareco. La marca en el fondo de Florentín. Era antes, ¿no? Que le pegue Delgado, Claudia. Sí, jugada que no terminó de acomodarse nunca Angie Delgado, y ya cuando decidió patear ya tenía el bloqueo por parte de la defensora del conjunto de Tacuarí y se perdió lo que pudo haber sido el tercer tanto. Y vamos a jugar un minuto más, Junior. Ya adicionó la cuarta árbitra, entonces vamos a jugar hasta los 46. Sánchez se acomodaba, disparó, Rivas sacó la pelota, aquí le queda a Mareco, ojo con esta chance para el Tacua, va Mareco, cruza velozmente la capitana Florentín, queda sentida Mareco. Y fue la última acción de este primer tiempo donde gana Guaraní 2-1, un título para esta primera etapa, Claudia. Bueno, el conjunto de Guaraní, que es obviamente el que salió